Quiero compartir este mensaje y ojalá y sea de motivación espiritual para los hermanos que están echándole ganas aquí en Peniel y también para mis hermanos que de alguna forma pues han venido para compartir este tiempo con la misión o con la iglesia, ¿verdad? De alguna forma les sea de bendición. Esa es mi intención, ¿no? Aparte de alegrarme, de gozarme mucho, porque aunque ya no se me ve la cara así como muy feliz, ¿no? Ya la tengo así como muy arrugadita, pero les aseguro que por dentro siempre tengo una sonrisa, por dentro siempre soy muy feliz. Quiero leer con ustedes y ustedes conmigo, en Hechos capítulo 16. Y leemos los versículos 22 en adelante, yo les digo hasta dónde. Dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, en la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijaron con toda su casa de haber creído en el Señor. Mi Señor, una vez más nos ponemos en sus manos para que nos guíe, para que nos ilumine, para que seamos capaces, mi Señor, de poder entender lo que usted dice a través de ella, para que su Santo Espíritu, mi Señor, hable y toque lo más profundo de nuestro ser con su palabra y con su Santo Espíritu. Guíenos pues en esta hora, nos ponemos en sus manos, oramos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Sí. Pues una vez más decimos, hay momentos muy difíciles en nuestra vida. Hay momentos muy cómodos, muy abundantes, en los cuales disfrutamos de esa abundancia que a veces tanto anhelamos. Pero de pronto hay ocasiones que estamos como, no sé, como dentro de un agujero y no podemos salir. Y empezamos a sufrir ciertas crisis. Pero toda crisis viene a nuestra vida con un propósito. Dios la permite, porque es la manera en que está trabajando en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, podemos ver eso. Y vamos a aplicarla a nuestra vida una vez más. Decía el hermano Abraham: muchas veces me hablaron de Cristo. Muchas veces me enseñaron la palabra y yo no podía entenderla. Hasta que estando en una sala de terapia y viendo hacia el techo, recordé todo lo que me habían dicho. Y en ese momento abrí mi corazón y acepté a Jesús en mi vida. A veces tiene que llegar a ese punto, ¿no?
y Dios lo permite para enseñarnos algo. Y las mejores lecciones nosotros las aprendemos en las peores crisis, porque Dios se especializa, ¿no?, en cambiar esas condiciones a veces adversas en momentos grandiosos para bendecir nuestra vida. Todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que conforme a su propósito son llamados. Así que hay gran gozo, ¿no?, experimentar, las situaciones complicadas, sabiendo que de alguna manera Dios está obrando a través de ella. Y ahora está el apóstol Pablo, allí está Silas, en una condición aparentemente dolorosa, ¿no?, incómoda. Dice que pues están allí no porque ellos sean malhechores, están allí no porque hayan hecho algo malo, simplemente son misioneros, solamente son peregrinos del Señor y están cumpliendo con lo que Él les ha encargado. Hicieron un milagro en una muchacha y los que la utilizaban como un instrumento para sus fines se enojaron mucho y movieron al pueblo de tal manera que pues hicieron mucho daño a los apóstoles. Los llevaron ante los magistrados y ahí los acusaron, los golpearon, dice que mucho, ¿no? Los azotaron mucho. Imagínense esos golpes en sus espaldas, hermanos, esas heridas, esa espalda toda despellejada de los golpes que les habían dado, les causaban bastante dolor y era el momento quizás para estar enojados, era el momento para estar tristes, era el momento para estar muy amargados, porque les había sucedido eso y no lo merecían. Sin embargo, no es así. No es así, sino que a pesar de todo su dolor, hermano, a pesar de estar en lo más secreto de esa prisión, en lo más oscuro, en lo más maloliente, y estar sufriendo ese dolor y estar atrapados en ese cepo, de cualquier forma seguían adorando a Dios. Dice que ellos oraban y cantaban y los presos los oían. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede el apóstol Pablo y Silas haber cantado de esa manera, haber orado al Señor en esa circunstancia? ¿Cómo puedes tú hacerlo cuando hay tantas cosas tan difíciles que enfrentar? Y sin embargo, ellos lo hacían, ¿no? Y eso es, algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Dios puede obrar de una manera muy especial en todo lo que está pasando en nosotros. Y cómo nos comportamos nosotros ante las situaciones que nos llegan. Esas situaciones que no son muy agradables, que ni siquiera queremos, que quisiéramos que nunca aparecieran. Y quisiéramos pasar la vida sin lesión alguna, sin complicación alguna, pero parece ser que eso no puede suceder. Parece ser que vamos de un problema a otro, ¿verdad? A veces nuestra vida parece una película de acción, ¿no? Salimos de una tremenda y sobrevivimos y luego vamos a otra. Cuando menos pensamos ya estamos con una situación muy complicada y decimos, ¿cuándo saldré de esta situación? Y luego, pues, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo pensamos respecto a nuestro Dios en cuanto a lo que nos está pasando? Pues, hermanos, los creyentes podemos reaccionar de una de dos maneras. Es como el joven, ¿no?, que le dice a su novia que ya no quiere nada con él, ¿verdad? Luego se va al puente más alto de la ciudad y de ahí se lanza, ¿no?, al vacío. Y otro le sucede lo mismo. Le dice a su novia que ya no quiere nada con él y luego se va y compone una canción. Y con ella se hace muy famoso y gana mucho dinero. Pues todo depende de cómo te afecten y de qué manera reaccionas en los problemas. Y cuando el creyente está en problemas, o puede llenarse de amargura,
O puede llenarse de enojo con Dios mismo por lo que le pasa. O puede crecer, o puede llenarse de gratitud y permitir que Dios obre a través de esa situación difícil que está pasando. Porque seguramente que por alguna razón Dios ha permitido que nosotros lleguemos a ese momento y que nos hayamos quedado en esa condición. Algo Dios quiere decirnos, y Dios normalmente habla a través de las situaciones más dolorosas de nuestra vida. Él no quiere en ninguna manera causarnos dolor. Él no quiere en ninguna manera hacernos sufrir. Simplemente quiere trabajar en nuestra vida. Y lo hace a través de las situaciones, aún por más dolorosas que sean. Dios está muy interesado, hermano, en quiénes somos y cómo nos comportamos ante los problemas, ante las situaciones diarias de la vida. No solamente está interesado en que seamos hijos de Él, no solamente está trabajando para que nosotros lo aceptemos en nuestro corazón y disfrutemos de esa vida eterna. También está trabajando con nuestro carácter, está trabajando con nuestra manera de ser, con nuestra conducta. Para el Señor es muy importante cómo nos comportamos como hijos de Él. Y una forma de educarnos es a través de situaciones difíciles que nos hacen abrir los ojos para ver aquello que no veíamos, para entender aquello que no podíamos entender de otra forma. Es más, para ir y hacer lo que no queríamos hacer. Es hasta que de pronto, pues, estamos ahí rendidos, agotados, fatigados, y no sabemos más qué hacer, más que abrir los ojos y abrir los oídos y dejar que Dios hable en nuestra vida. Yo no sé si en este momento usted está pasando por una situación difícil, pero la mera verdad que es una gran oportunidad. Saben, yo he llegado a un punto, no sé si es madurez o no, pero he crecido un poco más de cuando estaba en este lugar en aquellos años. Pero no se debe a que yo sea muy noble o que sea muy humilde o muy sensible a la voz de Dios. No se trata de que yo sea un buen cristiano y muy espiritual y tenga una relación muy profunda con el Señor. En gran manera se debe a los momentos difíciles que pasé en otros tiempos. Hubo muchas ocasiones en que llegué al punto del límite de mi resistencia, pero esos momentos realmente fueron preciosos, porque esas experiencias me hicieron una mejor persona. Hicieron de mí un mejor padre, un mejor esposo. Hicieron de mí un mejor hijo de Dios. Hicieron de mí un mejor pastor. No es mi buena actitud, es el sufrimiento el que de alguna manera ha transformado, si podríamos decir, si ha sucedido un cambio en mi vida. Ha sido eso. Porque así es como trabaja Dios. Porque Él está más interesado en nuestro carácter que en nuestras circunstancias. Porque a veces no suceden los milagros como nosotros queremos que sucedan. Porque las cosas no suceden como oramos que queremos que sucedan. Y a veces nos enojamos porque Dios no responde. A veces ese disgusto nos llena de amargura porque oré con tanta fe que yo creía que Dios me iba a conceder eso que yo quería y sin embargo no sucedió. ¿Por qué, hermano? Precisamente porque Dios no está tan interesado en darnos lo que nosotros queremos, lo que nos hace la vida más cómoda, sino Dios está interesado más en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos. Él está más interesado en ir cambiando nuestras maneras de pensar, en ir cambiando nuestros sentimientos. Él está más interesado en eso y por eso a veces nos deja así, como si nada, para que de ahí nos reinventemos en Él y volvamos a crecer y volvamos a seguir adelante. Así es que cuando estamos sufriendo,
pues como dicen, no le digamos al Señor por qué. Y no, ¿para qué, Señor? ¿Para qué está permitiendo esto? Seguramente que algo quiere que yo vea. Seguramente que algo quiere que yo escuche. Seguramente que quiere que yo haga algo, Señor. Y yo quiero entenderlo. Porque de alguna forma eso se va a ir complicando. Nos ama tanto el Señor, hermano, que no nos va a dejar en nuestros berrinches. No nos va a dejar en nuestras insensateces. Dios no nos va a abandonar. ¿Verdad? Y otra cosa que quiero compartir con ustedes es que no permitamos en nuestra vida cristiana diaria que ese adormecimiento, esa indiferencia espiritual caiga sobre nuestras almas. Quiero compartir este punto desde esa manera. Dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y se nos hace raro, ¿no? Que diga despertando el carcelero, porque allí nadie dormía, hermanos. Ahí todos estaban despiertos, porque Pablo y Silas, a pesar de que deberían de estar como quejándose, ¿no? Allá en lo más profundo de aquella mazmorra, ellos estaban cantando, y no creo que cantarían así muy despacio. Yo creo que cantaban fuerte, con todo el gozo que eso producía en sus almas. Cantaban muy fuerte y oraban al Señor muy fuerte, de tal manera que los presos los oían. Pero el carcelero no escuchó todo eso. Estaban pasando cosas tremendas en ese lugar y el carcelero se las estaba perdiendo. Él no estaba escuchando aquellas voces, no estaba escuchando aquellas alabanzas, no estaba escuchando aquel mensaje, y dice que estaba dormido. Cuando despertó no se dio cuenta de todo, se le pasó todo eso, ¿no? Pensemos en eso y apliquémoslo a nuestra vida. Porque a veces cae ese tipo de adormecimiento en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hay cosas que de alguna manera lo producen y nuestro corazón se vuelve indiferente. La peor cosa que le puede pasar a un creyente es no tener ganas de buscar a Dios, no tener ganas de buscar su palabra, no tener ganas de orar, no tener ganas de alabar. Claro, cuando nosotros tengamos esa, esa actitud o esos sentimientos, esos pensamientos, debemos de decírselos al Señor, ¿por qué no? Sinceramente, y decir, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de escuchar esas cosas, Señor. No tengo ganas de alabar. Deberíamos de ser sinceros y hablar con Él para reponernos, para recuperarnos. Porque la peor cosa que le puede pasar a usted y a mí es desanimarnos. Es dejar que la tristeza caiga en nosotros por causa de los problemas, por causa de los fracasos, por causa de esas frustraciones, como decíamos ayer. Y permitir que nuestro corazón se enfríe y ya no volver a experimentar ese gozo que experimentábamos. Ya no escuchar de una manera tan profunda y tan clara la voz de nuestro Dios cuando Él habla a nuestra vida. Dejar de percibir esa presencia es la peor cosa que le puede pasar a un creyente. Desilusionarse de las cosas espirituales. Eso es la cosa más fea que le puede pasar a usted y a mí. Permitir que ese adormecimiento nos haga insensibles a lo grandioso que es experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo más precioso, como decíamos. No hay otra cosa que se le parezca a la presencia de Dios en el corazón de la persona. Hay cosas muy bellas, hermano, la mera verdad. Usted tiene cosas muy bonitas de las cuales se está disfrutando, podríamos decir materialmente temporales, pero no se le compara en nada al hecho de tener a Cristo en su corazón y experimentarlo, y que le produzca tanta alegría y que le produzca tanto gozo, que le produzca esas cosas bellas en lo profundo de su corazón.
Así que nosotros no en alguna manera debemos de permitir que nada nos lleve a estar en esa condición. Porque podríamos decir, hay cosas que lo producen. Podríamos decir el pecado, aunque a veces no nos gusta hablar de esas cosas. El pecado, sí, hermano. Muchas veces sí. No es que no tengamos pecados. No quiere decir que unos sí y otros no. Todos estamos en la misma condición. Hablábamos ayer de que nosotros tenemos una naturaleza caída. Que hay una parte de nosotros que ya no tuvo remedio. Que ya no tuvo solución. Y por eso el Señor nos dio una nueva naturaleza. Pero la vieja naturaleza ahí se quedó. Ahí está y nos acompañará hasta que muramos. Y esa naturaleza vieja nos causa muchos problemas, hermano. Mayormente cuando no permitimos que el Espíritu de Dios siga obrando en nuestra vida para ir mejorando, ir cambiando malos hábitos por buenos hábitos. Y por qué no decirlo, muchos de esos malos hábitos que tenemos nosotros estorban mucho para la bendición de Dios en nuestra vida. Tenemos que resolver mucho de eso para que la obra de Dios se manifieste a través de nosotros. O si no podemos, si es algo que realmente es más fuerte que lo que Dios está haciendo, nosotros reconocerlo. Nosotros debemos de hablar delante de nuestro Dios con tanta sinceridad de lo que pasa dentro. Hablábamos acerca de ciertas debilidades en el ser humano que a veces no soportamos en la iglesia. Y a veces a ese tipo de personas le damos como un ultimato y le decimos, si no haces los cambios que tienes que hacer, pues vas a tener que irte. Pero somos muy consecuentes con nosotros mismos, somos muy compasivos con nosotros mismos. Y nunca nos ponemos un límite a nosotros, más bien nos perdonamos una y otra vez. Y pasamos por alto muchas cosas que no se ven, pero ahí están. Nosotros deberíamos ser muy sinceros con nuestro Dios y hablar de esas debilidades delante de Él. Porque a lo mejor van a estar allí, hermano. Pero el hecho de que a veces las neguemos, o el hecho de que a veces no las reconozcamos o las consideremos como algo que no existe, aunque está allí, eso estorba de alguna forma la bendición de Dios en nosotros. Hable de esas cosas con su Señor, directamente y claramente tal y como son. Porque usted y yo no queremos ninguna cosa que estorbe la actuación de Dios a través de nuestra vida. No queremos estorbar en ninguna forma el poder de Dios a través de nosotros. Y hay muchas cosas que estorban esa bendición. Otra cosa que de alguna manera trae mucha, tristeza, es cuando nos enfocamos de una manera desmedida en las cosas materiales. Y eso no es malo. El hecho de querer progresar, el hecho de tener comodidades y tener abundancia no es malo. El hecho de trabajar duro, de trabajar horas extras no es malo. El problema es cuando esas cosas se ponen en un lugar que no les pertenece. Y nosotros empezamos a ocupar demasiada energía para conseguirlo, demasiado tiempo para conseguirlo. Y pasamos por encima de la relación de Dios por alcanzar algo que queremos en la vida. Y la preocupación por cosas de este mundo, ¿no?, hace que nuestro corazón se haga indiferente hacia Él, hacia las cosas espirituales. Cuando esas cosas se vuelven en nosotros como un afán y sacrificamos tiempo con Dios, y sacrificamos tiempo con la iglesia, y sacrificamos tiempo de nuestra misión como misioneros, como peregrinos en esta vida, y empezamos a enfocarnos únicamente en las cosas materiales,
Es tan triste, hermano, ver esta situación en el mundo, porque hay cada vez más comodidad, más cosas tan bonitas, tan bellas, tan atractivas en el mundo, ¿no? Que realmente Dios no hace falta. En una ocasión, Jesús, mi hijo, y Betty nos invitaron a un crucero. Y bueno, era una cosa pues abundante, ¿no? Todo allí, todo el paseo. Y la gente estaba tan divertida. Y de pronto yo pensé, ¿qué sucedería si de pronto uno se pusiera a predicar aquí? Y empezar a decirle a la gente de la salvación. Pensé, de seguro te echan al mar. De seguro te echan a los tiburones. Porque no quieren nada que les incomode esa abundancia y ese estilo de vida. El que se atreva a estorbar eso, ¿no? Pues tiene que sufrir las consecuencias. Porque allí, hermano, no es para eso. Allí es para disfrutar de lo material. Ahí es para disfrutar el momento. Ahí no hace falta Dios. Ahí hay tantas cosas que no se piensa en lo espiritual. Y así está no solamente en ese paseo, sino en la mayoría de las esferas de la vida hoy. Se están haciendo tan cómodas y nosotros nos estamos esforzando tanto para alcanzar esas cosas de tal forma que cada vez el alma se hace más indiferente y cada vez la presencia de Dios, la presencia de sus principios, de su palabra se hace menos necesaria. No es que sea innecesaria, sino que el alma piensa que no necesita esas cosas, que puede vivir sin ellas. Una amiga de la hermana Sheila, con la que trabajaba siempre muy junta, un día ella le compartió a Cristo y ella le dijo, la mera verdad es que yo he vivido la mitad de mi vida sin Dios, yo nunca he buscado a Dios, así es que muy fácil puedo vivir la otra parte de mi vida sin buscarlo. No quería nada con Dios. La vida a veces es tan cómoda, las cosas son tan abundantes que Dios se hace innecesario, ¿no? Y eso le pasa muchas veces al creyente. También al creyente le pasa. Cuando se enfoca demasiado en ellas y permite que su corazón se haga indiferente para las cosas espirituales. Cuando suceda eso, no necesariamente tenemos que sacudirnos. ¿Por qué? Porque de pronto Dios permite que un terremoto nos sacuda y nos despierte. Y otra vez podamos ver lo que no veíamos y podamos escuchar lo que no escuchamos. Y dejamos de dejar pasar por alto aquellas cosas que verdaderamente pasan en la vida. Porque hay cosas verdaderamente valiosas y muy importantes, fundamentales, indispensables, que de pronto no las podemos disfrutar, no las podemos ver, porque estamos un poco ciegos o porque estamos un poco sordos o porque el alma se volvió indiferente y no podemos ver lo precioso de Dios, no podemos ver lo precioso de la iglesia, no podemos ver lo precioso de la palabra, porque hay algo que estorba nuestra visión hasta que sucede un terremoto. Por eso es que Dios permite a veces que todo se nos conmueva. Y cuando todo se nos conmueva, no nos enojemos, no nos llenemos de amargura, sino reaccionemos de la manera en que Dios quiere que respondamos. Y digamos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Y quiero compartir este punto final con ustedes. Así voy a estar como ayer, ¿verdad? Este es el punto final. Y esta es la conclusión y nunca llegaba, ¿eh? Pero ahora sí va a llegar pronto. Dice que despertó el carcelero. ¿Y qué iba a hacer el carcelero cuando despertó? ¿No? Esa fue una impresión, no, esa fue una reacción como no sé, como que ya la tenía pensada, ¿no? Como que ya estaba planeada. Todo el tiempo pensaba, no, si un día me salen mal las cosas, yo nomás paso. Eso quería hacer siempre, yo creo, por eso reaccionó de esa manera. Aparte,
las condiciones se prestaban, porque si no lo hacía él, lo iban a hacer. Cuando a un guardia se le iban los presos, pues él era torturado y era sacrificado. Tenía que pagar por cada uno de los que se habían ido. Entonces, pues estuvo a punto de irse a la eternidad, ¿no? Por poquito. Nomás que alcanzó a escuchar al apóstol, empezó a escuchar consejos, empezó a despertar y empezó a oír palabras de vida y no lo hizo. Pero él quería haberse matado, por poquito y se mata. Y por poquito se va a una oscuridad sin esperanza. Pero Dios no lo permitió, porque el apóstol Pablo estaba ahí precisamente pasando por esa parte, porque Jesucristo, porque Dios tiene misericordia de las personas que están en oscuridad, porque Él tiene misericordia de aquellos que no escuchan, de aquellos que no ven, porque Dios tiene misericordia y busca la forma de sacudirlos para que se den cuenta de lo que Él quiere para ellos. Y Él pensaba en el carcelero. Y llegó hasta ahí y a través de ese terremoto lo despertó y a través de eso, ¿no? Él le hizo entender lo precioso de la vida temporal y lo precioso de la vida eterna. Y abrió los ojos a una experiencia diferente. Nunca había pensado en lo eterno. Nunca había pensado en Dios. Nunca había pensado en las cosas espirituales. Y ahora está allí. Ahora es el apóstol Pablo quien dice las cosas como se van a hacer. Y él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hermanos, esto es una bendición. Poder abrir los ojos a tiempo y darte cuenta de las cosas que verdaderamente valen la pena, ¿verdad? Es importante. Una vez yo les puse una ilustración y en este momento se me vino a la mente. Les dije que en un cierto lugar, centro comercial o cierto comercio, alguien vago cambiaba las etiquetas de los artículos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y que a unas cosas que eran muy caras les quitaba la etiqueta y le ponía una etiqueta barata, y a las que no costaban tanto le ponía la etiqueta pues de mucho precio, pero nada más era como una broma. Pero había algunos que andaban buscando una cosa y la encontraban a un buen precio. Mira, esto es lo que yo buscaba y esta era la calidad que yo buscaba y ese precio, porque nos gusta lo bueno y nos gusta baratito, ¿verdad? Entonces, en cuanto ves una cosa barata y buena, tú no la sueltas ya, ¿verdad? Porque te la ganan. Entonces ya las traía y cuando iba a la caja decía, no, es que ese no es el precio. ¿Cómo que no es el precio? Ahí estaba. Y no, ¿verdad? Ese artículo costaba mucho, pero alguien le cambió el precio. Y decimos que en la vida, así hay un vago que anda siempre cambiando los precios de las cosas. A las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida, les pone un precio demasiado reducido. Y a las cosas que no valen la pena, les pone un precio demasiado alto. Y nosotros a veces las compramos. A veces nos vamos con la finta y agarramos aquellas cosas que verdaderamente más que bien nos hacen mal. Más que ayudarnos nos destruyen. Y el Señor está aquí, hermanos, para ayudarnos a escoger lo mejor. Saben, una vez yo estuve a punto de morir. No sé cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad, una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero yo también una vez estaba a punto de morir, estaba ahogándome en un lugar que había mucha agua. Y se me acabó la fuerza, se me acabó el aire y empecé a hundirme. Y yo pensé que iba a morir. Iba hacia abajo. Y de pronto agarré un nuevo aire. Y volví a flotar. Y no solamente floté, sino que nadé hasta la orilla. Y los que estaban ahí creían que yo andaba jugando.
Nunca me creyeron, nunca me ayudaron porque pensaban que yo estaba jugando. Parecía que yo estaba jugando. Pero siempre me recuerdo de esa experiencia porque duré mucho tiempo impresionado con eso. En las noches me despertaba asustado y pensando que me estaba ahogando porque tragué agua y estuve a punto de morir. Y me quedé muy afectado por mucho tiempo con eso. Pero luego cuando me convertí, hermano, siempre pienso en ese momento que el Señor tuvo misericordia de mí porque no podía ya salir por mí mismo. Yo ya no tenía fuerza, ya no tenía aire. ¿Y cómo salí de ahí? Yo pienso que el Señor tenía propósitos para mi vida. Y yo pienso que el Señor me dio esa nueva fuerza para poder salir de allí. Y pienso también qué desgracia para mí si hubiera muerto en aquella ocasión. Me hubiera ido a un lugar oscuro, sin esperanza. Y el carcelero estaba en ese punto, ¿no? Y qué importante es para nosotros prepararnos para ese momento. Me ha pasado otras ocasiones, ¿no? Yo no sé si he estado a punto de morir y si ustedes también, pero no sé, tengo un problema, no sé si es el tabique o simplemente lo viejo, me acaba el aire hasta dormido, pero hay veces que hace poquito estaba soñando que estaba dentro como de algo, abajo de una cosa muy cerrada y ya no tenía oxígeno y me estaba como asfixiando. Y de pronto desperté y empecé a vivir otra vez, ¿no? Como que se me estaba acabando la respiración. Y yo digo, así es cuando uno se muere dormido. Dejas de respirar y te mueres, ¿no? Y a veces he pensado, yo creo que estaba asfixiándome, no podía respirar ya, me estaba parando ya el corazón, no sé. Y entonces doy gracias al Señor porque vuelvo a respirar, hermano. Y es muy importante eso, ¿no? Estar respirando. Y tener oportunidades de seguir adelante es una bendición. Y hacer cambios en nuestra vida es una bendición. Yo digo, mi Señor, yo quiero llegar a un momento, hermano, en que ya nada me tiente, en que ya nada me asuste, en que ya nada me preocupe. Cuando llegue el momento de que me vaya a ir con usted, yo quiero superar todas esas cosas. Y luego el otro día que me pasó eso, ay caray, todavía me faltan de superar algunas cositas y ya me hubiera ido. Claro, yo tengo a Cristo en mi corazón y soy salvo, me voy a ir de todas maneras. Y me voy a ir con Él. Pero yo quisiera superar ciertas cosas, hermano. Quisiera ser tan fuerte de tal forma que ya nada me tiente, que ya nada me asuste, que ya nada me preocupe. Vivir solamente por fe, pase lo que pase, suceda lo que suceda, simplemente no puede suceder más que una bendición para mi vida. Así es que, ¿qué tan preparados estamos? Piense en eso. ¿Ha estado a punto de morir? Bueno, el Señor de alguna forma no tiene todavía intenciones de llevárselo porque tiene planes para su vida. Seguramente quiere que edifique la iglesia en este lugar. Seguramente quiere que hagan cosas grandiosas en esta colonia. ¿Cuánta multitud muriendo sin esperanza está a nuestro alrededor? Trabajemos, hermano, con cualquier cosa que pudiera estorbar para que Dios me tome como un instrumento en sus manos y empiece a obrar a través de mi vida. Que la vida cuente, que la vida tenga significado, no solamente para mí, sino para las personas. Y no piensen tanto en la comodidad, piensen más en el propósito de Dios para tus vidas. El Señor es tan bueno, ¿no?, que no nos deja sin las cosas, nos las da de todas maneras. Tenemos todo lo que necesitamos. Así es que haríamos bien si nos enfocáramos en edificar el reino de los cielos y hacer un compromiso con Él. Bien, yo no sé cómo hacer esta invitación en esta hora, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, acéptelo antes de que sea demasiado tarde, antes de que muera y pueda ir a una oscuridad sin esperanza. Asegúrese de que Jesús está en su vida. Si el Señor le ha estado hablando y le está llamando para que haga algo, hágalo. Porque de pronto se va a acabar la vida y no va a hacer eso para lo cual está aquí. Hágalo ya. Simplemente hágalo. Me da mucho gusto que el hermano Ever esté aquí
Porque cuando yo fui joven, pues yo creo que su papá estaba como yo ahora, ¿verdad? Y yo conocí a su padre y era un hermano siempre muy activo y muy entregado al ministerio. Y me da mucho gusto que esté ahí. Él podría haber dicho, no, pues yo no sé, a ver quién más, no sé. O traigan uno de por ahí. Pero él dice, no, vamos a hacerlo. Y aquí está. Cada quien póngase en el lugar que debe de estar y haga lo que Dios quiere que haga. Es más bello, ¿no? Es más bello gastar la vida para hacer lo que Dios quiere que hagamos, que gastarla en cosas que a veces no tienen mucha trascendencia, que son solamente para esta vida. Pues si usted quiere hacer esta oración, si usted quiere comprometerse con su Señor, en la manera en que Él está hablando a su corazón, hágalo, porque Dios va a seguir hablando y lo hace a través de su palabra, pero también lo hace a través de las circunstancias. Va a haber un momento en que quizás no entendemos, entonces va a venir un terremoto, un terremotito, un terremototo, quién sabe, pero nos va a ayudar a entender. Vamos a ponernos de pie y cada quien ore en la manera que el Espíritu de Dios lo guíe en esta hora. Mi Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, sustentador, bueno, lleno de misericordia y de amor para con nosotros. Hoy nos hemos presentado, mi Señor, para adorar. Hoy nos hemos presentado, mi Señor, para escuchar su voz. Y yo en esta hora quiero experimentar esa voz. Que pueda llegar, mi Señor, directamente y que sea capaz de quitar todo obstáculo para disfrutarla y para obedecerla. Obre en mí, mi Señor, para resistir cualquier distracción, cualquier cosa que me haga indiferente a su mandamiento y a su voluntad para mi vida. Yo también, mi Señor, quiero abrir mis ojos y mis oídos y mi corazón, no solamente para aceptarlo, mi Señor, en mí, sino para recibir ese mandato y esa comisión y ese encargo de parte de usted. Yo también quiero, mi Señor, preparar mi corazón para ese encuentro maravilloso que en alguna manera y en algún momento sucederá. Quiero totalmente estar preparado, mi Señor, y haber cumplido todas las tareas que me ha encargado. No quiero irme de esta vida, mi Señor, sin haber realizado lo que usted me ha pedido. En sus manos me pongo. Deme esa humildad que usted requiere para obrar en mi vida. Deme ese corazón puro, mi Señor. No porque no tenga algo malo en mí, pues esa naturaleza vieja ahí se quedó, mi Señor, porque usted no la pudo quitar, pero me dio una nueva naturaleza. Ayúdeme a alimentarla, a fortalecerla en su palabra. Y mi Señor, a trabajar mucho con esas debilidades que de alguna manera son un estorbo para su obra en mi corazón. Porque oro humildemente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.